Bien chicos, vamos a continuar con lo que sería la segunda sesión y ahora vamos a adentrarnos a lo que sería paralelogramos. Estas figuras prácticamente ustedes ya las conocen, solamente que a lo mejor vamos a especificar ciertas cuestiones por ahí. ¿Por qué se le llama paralelogramos o paralelo? Paralelo, ¿qué quiere decir? Que tienen exactamente lados opuestos paralelos. Por ejemplo, el cuadrado. Este es un cuadrado. Vamos a poner el nombre aquí, cuadrado. Y decimos, lo vamos a definir con dos palabras. Equiángulo. ¿Por qué equiángulo? Porque todos sus ángulos son iguales. Y todos sus ángulos miden 90 grados. Entonces, por lo tanto, si son iguales y miden 90 grados en total, esta figura debe de sumar 360 grados. También le vamos a llamar equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque sus cuatro lados son exactamente iguales. ¿Vale? Equiángulo y equilátero. Dentro de lo que sería. Déjenme les pauso. Continuamos aquí. Revisamos. La siguiente figura es un rectángulo. Fíjense cómo lo vamos a hacer así. El rectángulo también es equiángulo. ¿Por qué? Porque sus cuatro lados son ángulos rectos. Y estos ángulos rectos, pues por lo tanto, son iguales. Si sumamos los cuatro ángulos interiores de este rectángulo, nos va a dar igual 360 grados. ¿Sale? La otra característica es de que tiene lados opuestos paralelos e iguales. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, la base con la base de arriba son exactamente iguales y son paralelos. Las cinco figuras tienen lados paralelos, si no, no fueran paralelogramos. A diferencia de que estas cuatro figuras, sus lados opuestos, todos son paralelos. Todos son paralelos. Y en este caso son iguales. Lados opuestos, paralelos e iguales. En el cuadrado, lados opuestos e iguales. Pero los cuatro lados son iguales. Esa es la diferencia con el rectángulo. Ahora, vamos a trabajar ahora con el rombo. En el rombo también vamos a poner que es equilátero. ¿Por qué? Porque sus cuatro lados son exactamente iguales. No vamos a poner que es equiángulo porque los ángulos ya no son iguales. Este ángulo con este ángulo no son iguales, pero con el opuesto sí, mira, ángulos opuestos son iguales. Entonces aquí ya podemos poner ángulos opuestos iguales. Y esto es muy bueno porque tenemos que identificarlos, ¿sale? Ángulos opuestos son iguales. Dentro del que sería el romboide, esto es algo muy curioso. Fíjense, el cuadrado tiene lados, sus cuatro lados son iguales. El rombo también tiene sus cuatro lados iguales. Y el cuadrado tiene sus cuatro ángulos iguales. El rectángulo tiene sus cuatro lados iguales. El romboide no es ni equiángulo ni equilátero, pero tiene lados opuestos iguales. Y tiene ángulos opuestos iguales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo opuesto son iguales. Los lados opuestos son iguales. Los lados continuos son desiguales. Aquí los lados continuos son desiguales. Lados continuos son iguales. Entonces, este ángulo de aquí con este ángulo de acá va a ser igual. Este ángulo de aquí con este ángulo de acá van a ser iguales.
ángulos opuestos son iguales. ¿Y qué pasa con el trapecio? El trapecio solamente tiene un par de lados, los que son opuestos. Es lo que llamamos base mayor y base menor, ¿sale? Y aquí no, los lados no son iguales. Aquí hay trapecios rectos. Podemos quitarle esta parte de aquí y sigue siendo un trapecio. Si aquí fuera un ángulo recto, recibe varios nombres. Hay de varias clasificaciones los trapecios. Miren, yo les decía esto, aquí un cuadrado. Si estos lados no estuvieran fijos y yo lo jalo tantito aquí, este se me cierra. Y ya no me es un cuadrado, me es un rombo. Este rectángulo, si yo lo tuviera de una forma que los lados los tuviera así como con una grapa y lo jalara tantito de aquí, se me modifica. Este se me va a abrir más, se va a juntar y me va a hacer un romboide. Por eso, lados opuestos son iguales, son muy parecidos, ¿sale? Quiero resolver un ejercicio donde apliquemos precisamente las propiedades. Y no solamente propiedades, sino recordar paralelas y los ángulos. Y aquí es donde me gustaría donde vamos a poner en práctica todo lo anterior. ¿Sabe, chicos? Nada más permítame tantito. Bien, chicos, miren, aquí tenemos lo que sería un trapezoide, un romboide. Un romboide donde estoy pidiendo todos los ángulos, ya tracé sus diagonales. Pero yo voy a pedir todos los ángulos. Y no me están dando exactamente ninguno, pero con 1 o 2 ángulos que mida, 3 ángulos máximo, con eso yo voy a poder encontrar el resto de los ángulos. Un ejemplo, si yo les digo, vamos a encontrar primero el ángulo A, ¿sale? Vamos a encontrar primero el ángulo A, pero el ángulo A, como no me lo están dando, yo lo voy a medir con el transportador. Acuérdense de esto. En esta parte de aquí, el centro lo ubicamos en el vértice y la línea de 0 la ubico en la línea punteada, en este caso, y veo por dónde me está cruzando esta línea de acá. Estoy hablando de 0, 10, 20, 24 grados. Entonces, este me mide 24 grados. Para que no se me pierda o para irlo ubicando, lo voy a hacer aquí. 24 grados. Y observemos. Si yo ya tengo el ángulo A, voy a decir que el ángulo L también me mide 24 grados. Y acuérdense de esto. Si estas dos son paralelas, esta va a ser una transversal. Por lo tanto es alternos, internos. ¿Sale? Por eso me mide 24 grados. Ahora, me voy con otro ángulo. Me voy a medir el ángulo B. ¿Sale? Otra vez al vértice, A0, corroboro, y digo 10, 20, 30 y 9. 39. El ángulo B mide 39 grados. Y otra vez, por lo tanto, el ángulo K debe de medir 39 grados. ¿Por qué? Porque son alternos, internos por dentro. ¿Sale? Ya tengo 4 y solamente he medido 2. Ahora, siguiente medida. Voy a medir el ángulo E. Fíjense, y observen aquí, yo no puedo medir el ángulo porque no sé ni por dónde me pasa. Aquí, todos ya lo que tenemos que hacer es, debo de prolongar esta diagonal, porque para acá sí me da, pero hacia acá no alcanzo a ver. Entonces, voy a prolongar esta diagonal hacia afuera, y ahora sí cuando lo pase, cuando acomode mi transportador, ya lo voy a ver perfectamente.
¿Sale? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 118. Aquí tengo 118 grados. Por lo tanto, el ángulo E mide 118 grados. 118 grados. Ahora, revisamos esto. Si ya tengo de 118 grados, ¿cuánto me mide el ángulo G? 118 grados. También. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. ¿Sale? Puedo encontrar ya el ángulo H. El ángulo H son suplementarios que me deben de medir, deben de sumar 180. A 180 le quito 118, me quedan 62. Ángulo H mide 62 grados. Mira, 10, llevo una, 7 y una son 8 y una 180. Entonces, ya tengo el ángulo H, 62 grados. El ángulo G, 118. Y por lo tanto, el ángulo F, que también me va a medir 62 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice con el ángulo H. Y fíjense, nada más he medido 3 grados, 3 ángulos. Y observen, el ángulo I lo voy a sacar más rápido. El ángulo I, ¿qué se me formó aquí? Un triángulo. Es decir, tengo 4 triángulos. Por lo tanto, la suma de estos 3 ángulos debe de sumar 180 grados. Entonces voy a decir 118 más 24 me da 12, llevo 1, 4, 1. Y se los quito a 180 menos 142 me va a dar 38 grados. Se lo sumo, 10, 8, 1. Entonces el ángulo I mide 38 grados. ¿Sale? ¿Por qué? Porque forman un triángulo entre esos 3 ángulos. Me están formando un triángulo y me dice una propiedad de los triángulos que la suma de los 3 ángulos interiores debe de sumar 180 grados. Ya tengo el ángulo I, 38 grados. Perdón, ya tenía el ángulo L, el K, y me hace falta J, perdón, J, eso es el que voy a buscar, y observen, 38 grados, con D debe de ser